Y no sé cómo fue que la señora despertó. Y todos por verla a ella no nos fijamos en qué momento la mano desapareció. Así de golpe, va. Así de golpe. Y al fondo, cabal, el cuate, otro de los que se iba a quedar con nosotros, empezó a sonar la alarma de su teléfono. No sé si es ese pip pip que se escucha cuando cambia la hora. Sí. Ajá, vaya, eran las 3 de la mañana. Bienvenido a Agrupación de Pensamientos, un lugar donde hablamos de memes, cosas relevantes y cultura en general. Con Diego Shocking y Jairo Boyo, un pequeño amigo aquí presente, Alexander Tepas. ¿Qué onda, mucha? Buenas. ¿Qué tal la semana, amigos? ¿Cómo vamos? Pues... Ay, salud, tío. Hablando de salud, yo me puse la segunda dosis de la... Todos les tocó. Sí, hay que vacunarse, si no. ¿Cuándo me tocó? El 6 de octubre. Hace ¿te días. tocó hace Sí, antes? hace poquito. Supuestamente me dijeron de que iba a ser iba a ser dentro de un mes, pero los adelantaron. Pues, a todos. Sí, imagínate, es que estaba para 90 días, pero acuérdate que adelantaron. O sea, ahorita después de 28 días, si tenés Sputnik, ya te puedes vacunar. ¿Por qué? Ya tienen que empezar a sacar toda la mano. Vaya, a mí me lo pusieron antes de los 2 meses. O sea, ni siquiera esperaron tanto. A mí 60 días, ¿viste? Ya somos más rusos que nunca. Ya te vas a tirar el piso, bro. Ya puedo comer hielo. Somos Montarosos. No, sí. Ahorita sí, por las fiestas, vos, que sí, ya se va a poner cardíaca la Ya cosa. empezamos con número bueno, ya toca. Ya. Entonces, si está Halloween, Día de Muertos. Después que sí, Navidad, Año Nuevo. Y empezamos de nuevo. El otro año. Rápido. El Mundial. Sí, el mundial. El Mundial. Hoy sí va a haber feria. Sí, hoy sí va a haber fe. Brincos diéramos. Ya querías ir a echar tu bailón, ¿no? Ya quiero ir al chinite. Pues sí. Principalmente, pues, queríamos agradecer igualmente, como siempre, a todas las personas que nos escuchan y pues nos van siguiendo y nos van dando retroalimentación en el podcast. Estos 15 días, pues, vamos a dividirlo en dos partes. El podcast de hoy será acerca de, principalmente, cómo se originó la festividad de Halloween y una pequeña historia y algunas historias para ponernos en ambiente ya. Y el siguiente, pues, ya será como desde un punto de vista del Día de Muertos, ya hablando más desde el punto de vista de Guatemala. Así que, pues, espero que les guste. Y para empezar, podríamos decir cuál es el significado del Halloween. Pues la celebración tiene lugar el último día de octubre y sus raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3000 años. Actualmente, pues digamos que se celebra más así como en Estados Unidos o en México e incluso en distintos lados de todo el mundo, pero podría decirse que es más en Estados Unidos de donde se celebra actualmente. Y pues diríamos que la tradición sería de ir a pedir dulces y pues hacer algunas fiestas. El nombre en sí de Halloween proviene All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos, o también conocido como la noche de brujas, Samhain, que significa fin de verano en irlandés antiguo. La fiesta pagana se celebraba en Irlanda el 31 de octubre, cuando la temporada de cosechas tocaba su fin y daba comienzo al año nuevo celta. Bueno, pero de hecho tiene un origen un poquito antes de ese. Porque, o sea, sí es cierto que ya existía desde antes de... O sea, sí era... Por esto, ¿cómo se llamaban? Los druidas. Así Sí. se llamaban, los druidas. Que eran el tipo de los conocedores, los más sabios del pueblo irlandés en ese entonces. Que eran los que básicamente estaban repartidos en todas las islas de cerca de Irlanda y cerca de Inglaterra. Y, de hecho, no siempre fue el 31 de octubre. Y la celebración tampoco siempre fue Samhain o Samaín, como le conocen algunos, sino que se llamaba Lemurian y se celebraba el 13 de mayo.
Así fue como comenzó. Empezó el 13 de mayo. No se tiene una fecha exacta porque los druidas eran de ese tipo de pueblos de los que solo lo pasaban de generación en generación. Nunca escribían. Aparte que tiene que ver también cómo ellos llevan los calendarios. Es cierto, es cierto. Sí, porque cuando ellos ya sabían de que aproximaban a que ya iba a terminar el verano. Por eso es de que se sabe de que empezaba en mayo, porque en los tiempos de allá, en ese lado del mundo, entre mayo y junio los tiempos empiezan a variar, empieza a llegar más el frío y tuvieron que empezó el catolicismo, empezó la iglesia católica a darle duro no solo a una religión, sino que a todas las religiones. Entonces empiezan estos así como que, bueno, pues... añadamos más. Sí, tenían que adaptar la cultura, tenían que venir y decir, bueno, pues no podemos, para que ellos se convirtieran al catolicismo, les era más fácil adoptar alguna fiesta o algo por el estilo, pues para que a ellos se les hiciera un poquito como que más fácil eso de convertirlos. Entonces ellos lo que hicieron fue adoptar esto de Lemuria. Y que lo llamaron Día de Todos los Santos, ¿va? No, sí, lo primero se llamaba Samhain. Después de Lemuria, los mismos irlandeses lo pasaron a llamar Samhain. Y ellos le cambiaron ese concepto al 31 de octubre porque era el 31 de octubre de cada año era el punto más estrecho entre el día más corto y la noche más larga. Ajá, entonces quedaba eso de que al momento de que ellos quisieran así como que celebrar esa su tradición, quedaba justo el 31 de octubre. Entonces la iglesia se quiso aprovechar de eso, pasándolo del 13 de mayo al 31 de octubre. Y digamos el día número 1 ya sería el Día de los Santos. Exacto. Pero digamos que así entrando un poco en contexto, el 31 de la noche ya para evitar un poco de contrarrestar todas las creencias, digamos, que eran paganas, y el 31 de la noche se hacía un servicio o una misa, por decirlo así. Y exacto. Pues el 1 ya, digamos, ya era el Día de Todos los Santos. O sea, la iglesia en cierta parte trató de aprovechar la festividad para darle un sentido más cristiano, por decirlo así. Y lo reforzó agregándole una celebración más el 2 de noviembre. Sí. Sí. Entonces agarraron 3 días. Lo que era el 31, que era la fiesta pagana, para que los creyentes irlandeses siguieran el catolicismo, adoptaron el 1 de noviembre y reforzaron el 2 de noviembre. Entonces lo hicieron así como que un poquito más, así como que una celebración en la que ellos pues encontraron una manera más fácil de atraer a más gente y hacerlo un poquito más católico. Entonces muchos piensan de que Halloween es pagano y no deben celebrarlo. Incluso hoy en día las iglesias piensan de que es satánico, ¿eh? Pero lo que no saben ellos es de que en realidad la iglesia católica ayudó no solo a que no desapareciera, sino que también a que siga perdurando. Y ahora es más popular en cualquier país. ¿Sí? Es casi incluso como lo de la Navidad, que incluso la celebración del 24 al 25... podría decirse que ya era una fiesta pagana antes de que se le atribuyera lo que era el nacimiento de Jesús. Es cierto. Y ellos lo modificaron para su bien. Para su bien. Muchas fiestas han sido modificadas para, digamos, doblegar el poder. Es cierto. De las costumbres de las personas. Bueno, luego de esto, pues, en la festividad del Samhain se creía que las almas de los que habían muerto volvían a visitar sus hogares. Y también se creía que los que habían muerto durante el año viajaban al otro mundo. Eso podría ya verse un poco también en la cosmovisión, por decirlo así, también de acá de Latinoamérica. O sea, como que siempre daban paso a que los espíritus regresan en algún par de días o un tiempo inespecífico a visitar a sus familiares. Y eso sí es cierto, ¿va? Porque incluso como esto ya viene siendo así como que muy antiguo, así como que viene de hace mucho tiempo, los romanos fueron los primeros en darse cuenta de que aquí en Irlanda, en especial en esta parte, era muy celebrado esto de llevarles ofrendas a los muertos. Era como que muy común eso. Entonces, muchos creen de que nosotros como latinoamericanos, digo el otro, y parte de Europa y todo eso, adoptamos eso de llevar ofrendas, pero no, también se hacía desde ese entonces. Básicamente todo lo que se celebra en Halloween viene desde antes. O sea, sí, porque hace 2500 años. Sí, o sea, todo, absolutamente todo, desde el truco trato hasta las ofrendas,
hasta las máscaras, incluso los disfraces, las celebraciones. La canción no, obviamente, va. Sí, creo que antes era de Cupcake, algo así. No, era Truco galleta, algo así. algo así, exacto, es cierto, es cierto. Truco trato. Truco No, trato. pero Sí. antes era, o sea, no era, o sea, era, como te dijera yo, en vez de pedir un dulces, antes pedían como que galletas. Eran pastelitos. Sí, Eran pastelitos. pastelitos, sí, cierto. Sí, porque eso sí tiene una fecha simbólica. No recuerdo mucho, no tengo mucho la fecha datada a eso. Pero se empezó a ver eso de que se creía de que las personas, si, por ejemplo, si eran almas en pena y se quedaban aquí en este mundo, si uno oraba por ellas, si uno oraba por esa alma, oraba y oraba, se tenía la creencia de que esa persona iba a poder como encontrar la paz, iba a ascender al cielo. Entonces lo que hacían las personas era, en especial en esta fecha, entre el 31 y el primero, las personas contrataban a otras personas. Y el sí. pago era, el truco era que ellos oraran por el nombre específico de una persona. Ajá. Y el trato era que ellos les pagaran ya fuera con galletas o pastelitos, para que pues, o sea, mientras más oraran las personas por esa persona, Era más por el posible que muerto, se fuera. ajá, exacto, así mero. Entonces el truco o trato viene, desde desde ese tiempo. Y empezó por los padres, o sea, eran los sacerdotes los que pedían por las almas del purgatorio. Por ejemplo, si decían, esta persona no fue tan mala, si no fue tan mala en este mundo, entonces mejor sí le ofrecemos pastelitos a sus familiares, a sus conocidos, que oren por él y pues que así pues que se vaya al cielo. Si te das cuenta, esa cosa también es como lo de acá, que justamente se estaba diciendo la otra vez que, por ejemplo, si a alguien le gustaba mucho el alcohol, y actualmente ya poniéndolo sí, al contexto cierto. acá ya se le da una ofrenda, pero bueno, eso ya será para la siguiente Sí, es ocasión. cierto, ya es más parte de... Tumba. Es, Su digamos, sake. es una costumbre ya milenaria, podría decirse, Cierto. que el ser humano desde siempre ha tratado de rendirle culto o mostrarle respeto y admiración a sus antepasados Cierto. por el legado que pudieran haber dado. Y pues, Y hablando así un poco justamente sobre los dulces, pues se cuenta mucho de que en los años 70 y principios de los 80, pues muchos niños ya ni siquiera salían a recoger dulces, ¿va? Porque en ese entonces había muchos grupos de personas que eran así como muy puristas o yo qué sé, pero a la vez tenían tendencias asesinas o algo así. Y pues empezaron con los dulces envenenados, que fue algo así muy, muy de temer en ese entonces, porque inicialmente solo les ponían así como cosas así como, por decir, no sé, como picante o chile, por decirlo así. Y como vieron que los niños al principio empezaron a caer, después ya les empezaron a poner cosas como, por ejemplo, morfina, metanfetaminas, o incluso estaban poniendo de este veneno para ratas, o incluso cuchillas de afeitar, clavos y agujas para poder hacerle daño a los niños. Realmente pues desconozco si alguno sufrió alguna herida. Yo pienso que sí, ¿va? Porque para todas las personas que pudieron haber sido lesionadas con eso, pero sí es muy difícil de que en ese entonces sí era muy muy peligroso. Y luego esto pues ya empezaron a surgir proyectos de ley para todas esas personas para que ya no pudieran abrir los dulces o yo qué sé, pero sí, o sea, en ese entonces sí se dan muchos casos porque incluso el asesino serial que, digamos, podría ser como Michael Myers, que es un personaje de ficción que es de una serie que se llama Halloween. Y ya en ese entonces es ya cuando empiezan a jugar con los miedos de todas las personas. Incluso pudo haber sido inspirado como en Ted Bundy o Charles Manson, que fueron asesinos seriales. Bueno, que eso sí ya para un tema aparte, porque sí es un tema muy, muy interesante. Y pues se supone que muchas de esas personas tuvieron un pasado donde escaparon de un hospital psiquiátrico y empezaron a matar a toda la gente. Y ya la cultura estadounidense pues ya empezó a tratar de hablar mucho sobre esos temas, como por ejemplo La Masacre de Texas, que fue una película muy relacionada con eso. Está Scream, está Sé lo que hicieron el verano pasado y muchas otras películas de ficción. Incluso pues también relacionado a lo mismo, de que habían casos reales que para darle una vuelta así más
de miedo, pues por ejemplo el payaso Po que existió hace muchos años y pues de él se inspiraron para hacer la película de It. Y luego de esto pues ya podría hablarse un poco acerca de algunos personajes que también surgieron en Halloween o que son recordados siempre. Por ejemplo, la condesa sangrienta que se llamaba Elizabeth Bathory, que pues ella siempre asesinaba a varios niños y niñas de 14 y de 15 años, pues para darse baños de sangre, para supuestamente mantener su juventud. Luego de esto pues fue atrapada y sus últimos días los vivió así como en una caja de concreto donde ella murió literalmente sola, porque ya se le consideraba un peligro para toda la sociedad. Luego de esto, pues también está el personaje como por ejemplo de Vlad el Empalador, que pues fue un noble, digamos, de Rumania, que él fue en el que se inspiró el escritor irlandés Bram Stoker para poder crear el personaje el vampiro Conde Drácula. Y pues los rumores de él, o más bien dicho, los hechos que pasaron para poderse inspirar en alguien tan sangrientos, porque como ellos estaban mucho tiempo en guerra y pues luego de capturar a un enemigo literalmente lo empalaban. Y que es empalar, pues atravesarle una estaca o un palo a través de todo el cuerpo, y pues él lo que hacía era colocarlo en las orillas de su castillo o en puntos estratégicos para que todas las personas que quisieran atacarlo o quisieran hacerle daño pues ya sabían que iban a resultar de una forma pues que nadie esperaría quedar, porque sí era muy sangriento. Y pues ya con, por ejemplo, hablando de Frankenstein, pues ya se habla mucho de los experimentos humanos que desde siempre se han dado, como por ejemplo en los años 1800 pues ya se hablaba de Jack el Destripador y muchos, digamos, personajes de la cultura que ya se volvieron a la fecha, donde son recordados, pues porque son macabros y dan miedo y es relacionado mucho con estas fechas y quiera que no, pues son personas que ya pasaron al imaginario popular. Es básicamente eso, por lo mismo, ¿verdad? Que era como una manera de celebrar el día, porque incluso esa adaptación del ¿cómo es? All Hallows Day, sí, así es, que era la víspera, era una manera de celebrarlo, así como que de decir, bueno, pues estamos ya a poco tiempo de estar más cerca de los muertos, ¿verdad? Porque eso es principalmente lo que se cree, que entre el 31 y el 1, la brecha entre lo espiritual y lo físico, lo terrenal, es más corta. Entonces las almas que se quedaron pues tienden más a vagar en este plano y nosotros tener más contacto con ellos. Y pues ya empiezan incluso a entrar varias leyendas ahí ya igual ancestrales como, ¿cómo se llama? El Jack O'Lantern. O'Lantern, ajá. La historia de Jack O'Lantern pues podría ser resumida. La voy a contar un poco así resumida. Dale. Digamos que se decía que en ese entonces había un personaje que se llamaba Jack, que dice que era muy apostador, que era tacaño, que era tomador. Conozco. Y pues va y dice que se decía que era tan mala la persona que el diablo en persona se le apareció. Y dice que hicieron una apuesta de, según recuerdo, era estar tomando. Y pues él le dijo que para pagar, le dijo al diablo que si tenía tanto poder que se convirtiera en una moneda. Luego de eso, pues el diablo se convirtió en una moneda y automáticamente Jack lo metió en su bolsa. Y como ahí tenía un crucifijo de plata, y le dijo que tenía que estar 10 años ahí guardado para que no le hiciera nada. Después salió y, según recuerdo, se subió en un árbol. Y después de eso... Sí. No, es que al principio no logró salir el diablo de la moneda. Entonces el primer trato fue que él no iba a salir o sea, que él no iba a salir de la moneda si él no lo iba a dejar salir, si él no dejaba que él entrara a la... ¿Cómo te dijera? Porque Jack no quería ir al infierno. Ah, no, pero eso fue después. Sí, eso fue después. Sí, ajá, fue después. Mira, pues después de eso subió al árbol. Y Jack, cuando el diablo estaba en el árbol, pintó con una cruz en la parte baja del árbol, ¿verdad? Y luego de eso, pues le dijo que igual hasta dentro de 10 años podía bajar, pero ahí sí ya puso la condición que él no se quería ir al infierno. Y según dicen, pues luego de
un par de años, ni siquiera fueron 10, y el señor se murió. Y luego de esto, pues llegó con San Pedro, según se dice la leyenda, y le dijo que no lo podía aceptar porque él tenía asuntos pendientes con el diablo. Luego lo No, que era mandaron, mala persona. lo Pero mandaron igual, al o sea, infierno era lo y el mismo. diablo le dijo: no te puedo recibir aquí porque yo te dije que no podías estar acá. Pues sí, o sea, imagínate y quedarte entre... Y de hecho fue condenado porque por lo que yo sé, la historia sí varía. Aquí Sí, dice que varía fue mucho. pintado. Yo según por lo que sé, él talló, él tenía su crucifijo, Sí, él talló. era de madera. Y por lo que sé del árbol, él también lo talló. O sea, ya tenía todo preparado. Lo que sí. Sí. Se sabe es que sí se retó con el diablo. O sea, Va, sí. y luego de eso, y el diablo dice que en son de broma le tiró unos carbones y le dijo: mira, para que alumbres tu noche. No Y- para que alumbres tu camino para sí, salir del tu infierno. camino. Va, pero en ese entonces pues se dice que él llevaba un nabo y Sí. lo metió ahí, pero luego, según la tradición y para darle un poco más de toque estético, fue que se cambió a una calabaza para que pudiera emular el color de las brasas. Pero eso ya fue cuando ya vino a Estados Unidos. Ah, sí, Porque, ya fue después. porque Sí, porque creo que en Estados Unidos había muchas calabazas. sí, exacto. Es que ahí es donde dice, sí es cierto lo de, porque Jack fue condenado a caminar entre los límites del cielo y del infierno por la eternidad. Entonces sí es cierta la parte en la que pues, el diablo le dijo: "Bueno, toma tus bracitas y órale". Entonces fue así como que de por sí habían nabos, entonces él lo que hizo fue huequearla y lo metió ahí adentro y se fue. Entonces así se fue. Y fue hasta 1840, 1840, Ajá, que si se no estoy celebró la mal, primera vez en en Estados Unidos, porque ya los celtas ya habían sido por la hambruna de Sí, se por la pasaron guerra. No, hasta eso ya fue por los, según dice, pues la Segunda Guerra festividad Mundial. llegó como tal a Estados Unidos y Canadá en 1840 Ajá. a través de los inmigrantes irlandeses porque había una gran hambruna, Vaya. pero no empezó a celebrarse de manera masiva hasta 1921, en el que se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Pero el término de Halloween ya había sido acuñado desde 1870 más o Sí, menos. sí, porque ahí ya sufrió su transformación del All Hallows Day fue acortándose poco y así fue como se convirtió en Halloween. Y pues como allá sí habían nabos y remolachas y pues acá no, entonces aquí les tocó pues buscar otra manera de seguirlo celebrando, porque o sea, la leyenda contaba de que tenías que tener eso. O si no, Jack O'Lander venía y pues te iba a tocar la puerta y si no le abrías, él se metía y pues ahí te quedaste, ahí te quedaste. Entonces tenían que ver la manera de, estando ellos acá, adaptarlo. Entonces, como no habían nabos, ni rábanos, ni nada de eso. Es que digamos que los nabos, porque la tradición era inglesa, o sea, ya la adaptación sí tuvo que ser a una calabaza. Y la calabaza pues se mira así como que un poquito más, así como que más de la fecha, se mira como que mejor adaptada. Entonces ya cuando ya lo adaptaron acá, pues ya se quedó. Y se popularizó, no, ahí ya... Sí, la verdad es de que sí tira pinta por la carita, hasta le hacen su O sea, uno ve una calabaza con una cara, Halloween, ya, y ahí queda. Acá te va a tocar hacerlo con un whisky. Aguacate. Un aguacate. No, pero, o sea, si te das cuenta cómo es que la tradición ha ido mutando muchas veces y se va adaptando conforme las personas la van llevando de un lado a otro. Pero no se pierde. No se pierde. Pero no se pierde. O sea, las tradiciones más importantes no se pierden. Entonces, así... Y pero mira, o sea, mira, los católicos lo adaptaron porque les daban buen beneficio también. vaya, ahora imagínate, y ahora en este punto ya... Que ni siquiera ellos se animen a celebrarlo. Bueno, que también les hace falta un poco de cultura. O tan Es siquiera de que historia. ahorita si te das cuenta ya fue un poco más por la división de la iglesia evangélica con la católica, es que ya hubo un poco más de problema. Y ya los puntos de vista son un poco distintos. Bueno, que en aquel entonces no habían tantas iglesias como ahora, entonces es algo de entender. Sí, tampoco muchos sabían leer tampoco. Bueno, sí, también, va. Era más como una celebración, así como, por ejemplo, se decía acá que el Día de los Muertos y ya, o sea, no investigaban demasiado a las personas. Sí, o sea, solo celebrar muertos y ya estuvo, o sea, y ya. Sí, era una celebración como Voy a tal. volar mi barrilete. Eso ya sabía, eso ya después. Eso ya, que no te gane la emoción. Va, pero digamos, en ese entonces, pues ya fue cuando empezaron a
a pensar todas las personas de que sí era un día que estaba muy conectado con los muertos. Por ejemplo, dice que la gente prendía hogueras en las colinas para volver a encender los fuegos de su hogar durante el invierno y ahuyentar a los espíritus malignos. Y a veces usaban máscaras y otros disfraces para evitar ser reconocidos por los fantasmas que se creían presentes. O sea, sí, porque ¿qué? En esa parte entra mucho la historia. Ahí ya entra la tradición de usar disfraces. Ahí ya entra eso de disfrazarse, porque te imaginas, o sea... No, pero sí lo hacían desde hace tiempo, porque creo que, o sea, digamos, cuando mataban algún animal se quedaban con los pieles y lo usaban para disfrazarse también. Era exactamente lo mismo que hacían. Incluso hay relatos donde dice que los guerreros de antes, ¿no? O sea, como el trofeo era siempre la cabeza, el cráneo. Entonces también es de ahí donde se copia mucho eso de meter, de que sea tanto en dibujos como en películas que se vean, ¿qué? Candelas adentro de los cráneos o encima de eso. ¿Por qué? Porque decía que el espíritu que habías reclamado en la guerra era tu protector. Oh. Entonces tendían a ponerlos en las ventanas o en las puertas para que incluso los espíritus cuando llegaran, pues, o sea, no pudieran entrar porque estabas protegido. Era exactamente lo mismo. O sea, viene con la misma adaptación. E igual, ¿verdad? Lo de los disfraces, que era que como que si tú salías disfrazado ¿qué? Un espíritu es así como que amigo o enemigo. Y pues como te miraba, bueno, amigo, entonces no te molestaba. Y seguía con su camino. Le das miedo. Pero sin máscara. Atrapado. Pero sí o sí, si te das cuenta, pues esa cosa sí persistió a través de muchos años, porque incluso, digamos, para que viniera desde esas épocas de hace como más de 100 años, podría decirse, ¿verdad? Ya 100 años. Más de 100 años. 2020, sí, 100 años ya desde la primera vez que se celebró aquí. No, porque en la Gran Bretaña creo que no, pero o sea, hablamos de su Halloween moderno. aquí, del Halloween de acá, no el de allá, ¿verdad? Porque el de allá pues, ha de tener como 4000 años ahorita. Sí, porque es que principalmente lo que celebraban ellos, como dice acá, que cuando los romanos conquistaron a los celtas en el siglo I después de Cristo, agregaron sus propias fiestas de Feralia, que conmemoraban el fallecimiento de los muertos, y de Pomona, la diosa de cosecha. O sea, ellos ya tenían la festividad estipulada para celebrar los muertos y también la cosecha en cierta parte. Y de hecho los romanos fueron los primeros en querer adaptar esa celebración para que ellos, para que los celtas pues se unieran a sus lados, dijo el otro, porque ellos lo que hacían era de que traían mucho eso de lo de la Vía Láctea, de lo del camino de leche encima de no me recuerdo si era un dios o algo así, de lo que traían del Olimpo, no estoy muy seguro. Pero ellos querían adaptar lo mismo, entonces lo que ellos hacían en estas fechas era agarrar la leche y se la vertían encima a los muertos. O sea, así era la manera de que ellos acallaban. O sea, esa era sus ofrendas. O sea, les echaban la leche y pues, así como que, bueno, descansen en paz. Y ya. Entonces, siempre lo hacían. Hacia las estrellas. Entonces, exacto, ¿ve? Ya lo has entendido. Entonces, así era como ellos lo veían. Pero pues no les funcionó. Los católicos sí supieron cómo hacerla. O sea, sí supieron cómo ganárselos, cómo... Saben meterse. Sí, cabal, solo como venir y decir, bueno, lo vamos a adoptar. Y ellos lo hicieron mejor. Y lo consiguieron, porque imagínate, ya cuánto tiempo ha sucedido desde ese entonces y todavía sigue. Y ahorita el Halloween de antes y el moderno no es que haya cambiado bastante en cuanto a sus disfraces, pero sin embargo la tradición y la historia, a pesar que no muchos se la saben, sigue siendo la misma. Sí. Pero mira, ahora si te das cuenta, pues anteriormente eso, pues los celtas sí ya tenían bien estipuladas sus cosas, como... Dice que los celtas daban gran importancia a los ciclos estacionales. Para ello, el año se dividía en dos grandes épocas, el invierno y el verano. La primera se relacionaba íntimamente con la muerte y la segunda con la vida. Para conmemorar el paso de una a otra, celebraban dos fiestas en honor a los respectivos dioses a los que asociaban cada una. Los celtas adoraban al dios Sol, Belenus, especialmente en Beltane, el 1 de mayo, y adoraban a otro dios, Samhain, el dios de la muerte y de los muertos, que sería el 31 de octubre. Principalmente podría decirse que la noche del 31 de octubre, que hoy sería Halloween, Samhain convocaba a los muertos para que pasasen al otro lado. Es decir, para que abandonaran el mundo de los fallecidos y pudieran llegar al mundo de los vivos,
para poderse encontrar con sus familiares y amigos. El problema de estos espíritus es que tenían dos formas, o más bien dicho, tenía que verse si habían sido buenos o malos durante los últimos tiempos. Si el Dios consideraba que no habían cumplido sus deberes, hacía que reencarnasen en animales tras el ocaso. Por el contrario, los que sí habían actuado bien, pues eran libres de visitar a sus familiares con una forma humana, o eso se supone, y pasar unas horas en sus antiguos hogares, antes de que tuvieran que regresar de nuevo al limbo o al inframundo, por decirlo de otra forma. Vaya, y es lo que te decía. Por mucho que les duela mi frase, tenía razón. Sí. O sea, la muerte no es así como que... No es como que desaparezca, es existencia misma, hijo. O sea, es como que sabemos de que la... Hay una frase, si no estoy mal, que decía que la muerte es, cuando estamos vivos, está ausente. Y cuando morimos, es lo único que está después de la vida. Es como ya saber de dónde venimos, para dónde vamos, y que la muerte sea el único factor común de por medio. O como dice el otro dicho, que la muerte sabe que va a ganar, que te da toda una vida de ventaja. Pues sí. Sí. O sea, prácticamente todas estas festividades, y digamos que el Halloween podría ser para darte una idea y celebrar de que en algún punto te vas a morir, ¿verdad? O sea, Sí, ya es aceptar tu de que destino. como te dijera, es lo que viene después de. Diría mi abuelo, la muerte es vida y la vida es ganancia. Pero... Sí, imagínate, dice que los druidas creían que el velo existente entre el presente, el pasado y el futuro caía el 31. Y esa era la razón de que se considerase como el momento más propicio para toda clase de artes mágicas y en especial las adivinatorias y de predicción sobre el año nuevo. En definitiva, pues era una jornada o un día mágico en el sentido literal de la palabra, en que el miedo a los muertos se mezclaba con la esperanza de recordar a un familiar que hubiese dejado este mundo. Y así es como entra, entran sus rituales esos de poner calabazas y de disfrazarse. Y sí nos han dejado monstruos icónicos. Frankenstein, los vampiros, Drácula, el hombre lobo, el hombre invisible, fantasmas, esos que son Woody, Fantasmas de todo tipo. fantasmas de todo tipo, imagínate. Y por lo que sé... Los que andan con sus sábanas blancas. A la verdad. Chale, fantasmas de mala calidad, versiones beta. Va, pero mira, si te das cuenta, dice que los celtas también tenían muchos rituales, que dice que uno de los rituales básicos era apagar todos los fuegos que hubiesen en las casas. Esa medida se llevaba a cabo con dos objetivos diferentes. El primero era para evitar que los espíritus errantes entrasen en las casas, y que según aquel pueblo, hasta los fantasmas odiaban permanecer en una fría casa en su única noche en la tierra. Y digamos que la simbolización de la llegada de los muertos se hacía cuando se quedaban totalmente oscuras y solo era iluminado un lugar por una gran hoguera que se encendía en una colina, o sea, como para guiarlos fuera de sus casas. Que era básicamente donde daban las ofrendas, donde daban verduras, frutas, animales y hasta personas. Sí. Sí, porque, por ejemplo, acá dice que la clase sacerdotal celta encendía nuevos fuegos centrales en las colinas como símbolo del renacimiento de la naturaleza y de la vida durante la noche de Samhain. En estos fuegos se quemaban principalmente ramas de roble, árboles sagrados para los celtas, ofrendas de frutos, animales e incluso seres humanos, como decías. Al día siguiente, en las cenizas y restos de huesos calcinados, los druidas leían el futuro de la comunidad en el año nuevo que comenzaba. Y pues ahí sí, como decía anteriormente, ya se miraba cómo era el arte de la adivinación para ellos y pues todo lo que tenían que hacer en ese entonces, porque esa noche sí era muy especial para conectar con un lado místico. Bueno, pero imagínate qué tan especial tenía que ser como para que ellos dieran personas humanas, o sea, como sacrificios, o sea, que vinieran, pues llévate al niño y ahí está. Es tuyo, decime qué va a pasar el otro año. Ay, no. Pero sí, está potente lo del Halloween. Va, y quizás algunos lo siguen haciendo.
sabe. Pues En este ya, ya si entramos en eso, pues sí, ya te das cuenta que actualmente, pues sí, hay muchos problemas con esas cosas. Por ejemplo, en Facebook, pues se habla mucho de no dar gatos negros, gatos sí. blancos en estas épocas, porque muchas personas los usan para cosas que, pues uno ya sabe, ¿va? Que Pues sí. pobres gatos los van a sacrificar y no sé Adivinar el para otro qué. año. Pobre el Misifus. Pero sí, o Por eso incluso tanto que perros. ni les gusta mucho a las personas los gatos negros, ¿no? Sí, pero pues es por lo mismo, pero o sea, también es otro malentendido, ¿va? Porque los gatos negros no son mala suerte, ni tampoco las brujas, bueno, no todas las brujas son malas, o sea, son cosas que todavía no es como que se logra entender al 100, porque Sí, son cosas místicas. sí, ya son cosas místicas, o sea, los gatos negros de por sí, se supone que si se te aparece uno el 31, o el primero, no recuerdo bien, era porque era uno como protector, era una de esas Guía. armas así bien poderosas que tal vez en este plano mirabas como un gato, pero en el otro plano era así un pinche dragón de 2 cabezas, así todo protector, así. Vaya, eso es a lo que voy. E igual con las brujas, ¿va? Que no vaya a ser como la iglesia que decían, bruja, a la hoguera. Quemada. No ver. Es lo que decíamos anteriormente, es que, o sea, así como a Galileo, que Sí. solo por querer adivinar lo de la teoría heliocéntrica, creo yo que se llama, lo de cuando la Tierra se suponía que era el Era centro del plana. universo y tuvieron que mandarlo a retractar, si no, para lo era, mi loco. Ay, Dios. Todo se arreglaba con fuego. Va, pero sí, imagínate que tantas grandes personas podíamos estar mucho mejor, incluso más adelantados, si no hubieran quemado a esas personas. Pero Por malentender las cosas. sí, por entender las Mal cosas. entender las cosas. Pero, o sea, si te das cuenta, muchos problemas pues vienen de cosas así insignificantes o pues que pueden cambiar la vida de las personas muchas veces. Por ejemplo, cuando se hablaba mucho de la alquimia, por ejemplo, era ciencia o química en su estado puro y pues ya lo tachaban de brujo a uno en ese entonces. Porque era lo más cercano a la magia que había en ese entonces. Sí, porque la comprensión de esas personas pues ya está fuera de lo previsible, podríamos decir. Ahora pues principalmente sería ver cómo sigue la cosa, de que en algunos lados sí se sigue haciendo muchos sacrificios, pero ya cambiando un poco de tema, pues ¿qué dirían acerca de no han visto ustedes o considerado cosas paranormales? ¿Qué no se ha visto? Que no se ha visto, ¿Qué duendes, fantasmas, el cadejo, Te viene a dejar con estas bolas. me viene a dejar. Agua. No te vayas a morder la lengua. Quieto, prieto. No, sí, la verdad. Y, o sea, en base a esto, las leyendas. O sea, principalmente conocemos las de Estados Unidos, ¿va? Que son las que son más frecuentes de ver en historias. Que lo mismo que decíamos hace un rato, ¿va? Que vampiros, que zombies, que fantasmas, que son los más comunes. Pero imagínate escuchar voces o lo que platicábamos el otro día, ¿verdad? Del tema que querías ahondar. Poltergeist. Ajá, exacto. Va, entonces. No, o sea, psicofonía se llama eso. Vaya, sí, psicofonía. imagínate que tú estés ahí tranquilo y que alguien te hable y que saber y no hay nadie. O sea. Ya ha pasado. O sea, Sí, por principalmente. todos me ha pasado. O sea, yo tengo mis experiencias, ¿no? Pero no son como que sean muy bonitas. Ande, tiralas. No, es que de hecho, bueno, no voy a mencionar el nombre del cuate, ¿va? Porque, pues, quién sabe dónde esté ahorita. ¿Va? Es privacidad. Le vamos a poner Poncho, ¿verdad? Es el primer nombre, ¿verdad? Pero que resulta de que una ocasión, hace fue un par de años, ya unos 4 o 5 más o menos, suelo contar esta historia antes de irme a quedar a dormir a una casa para ver si no hay alguien igual así o peor. Pero a este cuate lo seguían mucho los fantasmas y en especial las psicofonías. O sea, él escuchaba cosas. Siempre, estuviera solo, estuviera acompañado, él decía que alguien estaba hablando y uno se queda así como, no hay nadie, o sea, ¿qué estás escuchando? Resulta que este día, el Poncho nos dijo de que, no, teníamos que ir a hacer un trabajo, así de los típicos del básico, ¿va? Y quedamos en la casa de un cuate, ¿va? ¿Y qué? Eso no fue aquí lejos, fue ahí por la escuela, por la urbana, que ya tiene su fama, ¿va? De que asustan y todo eso, ¿va?
Entonces, como cualquier escuela va Cualquier que... escuela donde dicen que antes de haberla construido, pues era un cementerio. cementerio. o que está cerca de un Eso cerro. en todo lado lo dicen, en toda Latinoamérica. Eso es normal, ¿va? Pero resulta de que en la historia, pues sí va. Porque, o sea, el cuate vive cuando mucho a una cuadra de la escuela. Y, o sea, quedamos en que nos íbamos a ir a quedar a dormir, ¿va? Y, o sea, llegamos, estaba yo, estaba 2 chavitas y otros 3 cuates aparte del Poncho. Y, o sea, pero él, o sea, llegó como si nada y se le quedó viendo bien raro a la casa, así como que normal, ¿va? Y le preguntamos que si todo estaba bien y él así como que, Simón, es solo de que, no me hagan caso. Va, nos fuimos, hicimos la tarea, entre comillas, porque todo menos hacer la tarea. Y la terminamos haciendo casi a las 12, 1 de la mañana, ya todos cansados, nos fuimos a acostar. Resultó de que por ahí a las 2:30 empezamos a escuchar ruidos en la lámina, ¿no? O sea, yo estaba despierto, si hay algo que yo sí tengo, o sea, si la casa no me genera mucha confianza, sí me cuesta quedarme dormido. Es como que algo muy normal, así como que... Puro gato. Sí, no. Y cabal... No, realmente, o sea, es normal de es la como gente que no poder dormir en esta no es algún mi lugar. cama. Sí. No sé, yo sí, me quedo tirado ahí. Ese no tiene instinto de supervivencia. Alguien se va a morir. No, y vas a ver que cabal estábamos nosotros, yo empecé a escuchar esos ruidos, pero asumí que como nadie se estaba moviendo, o sea, dije, bueno, pues, solo yo debo estar despierto. ¿O pensaste que era un gato? Yo... No, o sea, yo asimilé, dije entre mí, pues, es el aire. Ese aire. Y entonces, cabal, vi cómo se encendió la luz de la cocina. Y ahí venía la mamá del cuate de la casa, ¿va? Y así como que, ¿están todos bien? Y nosotros así como que, sí, es que escuché que alguien habló desde acá. Y nosotros así como que, yo me levanté para ver con quién estaba hablando ella. Que si, según yo me estaba hablando a mí, que si no, habían otros 2 cuates que estaban despiertos. Y yo no me había dado cuenta porque esos se levantaron y se quedaron así como que en silencio esperando a que algo más pasara. Y para cuando yo me levanté, también estás despierto. Y yo, sí, ¿qué pasó? La señora dice que escuchó a alguien hablar. Y yo así como que, no, nadie ha hablado. Y la señora, bien, yo escuché que alguien habló. Y entonces escuchamos como los ruidos en la lámina se hicieron pasos. O sea, pam, 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 hasta donde estábamos nosotros. O sea, en la parte de arriba de nosotros. Y la señora se quedó así como que paniqueó, ¿va? O sea, se quedó así como que... Y en corto la señora, enciendan las luces. O sea, levántense y enciendan las luces. Y todos nos levantamos, ¿va? O sea, en corto así a encender todas las luces. A ver qué onda. Y todo se quedó en silencio. Y faltaba un pana. El único cuate que no se despertó ni con todo el ruido ni con todo lo que hicimos era el Poncho. El Poncho estaba recuajado, el vato. Ni se movió, ¿verdad? Te juro que ese vato se miraba como muerto. Que era lo que más causaba miedo, era que el pana estaba así como que dormido con los ojos abiertos. Así de grueso. Y nosotros así como que, Poncho. Y la señora así como que, uy. Así como son las señoras, ¿no? y o sea, cuando escuchamos, la puerta de atrás sonó, o sea, fue como que la cerraron. Y nosotros volteamos a ver, y el pana se levantó. ¡Me encontraron! Gritó el cabrón. Así de recio, así con eso. ¡Me encontraron! Y ¡pah! La mano, se escuchó un somatón en la ventana. No, en la ventana. Y nosotros así como que, Dios. ¿Estás ahí? Dios. Y el pan así como que... Y nosotros así como que, vos, Poncho, ¿estás bien? Y él así como que, ¿qué pasó? ¿Por qué están despiertos? Y nosotros así como que, ¿no escuchaste esto? Acabas de gritar. Era así como que, no, era una pesadilla, pero no me recuerdo qué pasó. Y hubieras visto a la señora, mano. La señora estaba así como que se orinaba del miedo, ¿va? Todos, básicamente. Yo estaba así. Y bueno, para los que no vieron, imagínense una mano temblando. Y que o sea, la señora se le acercó y, mijo, ¿estás bien? Y no sé quién fue, la mera verdad, no sé quién de las 2 chavitas volteó a ver a la ventana y había una mano en la ventana. O sea, había una mano marcada, o sea, había una luz afuera, de esas de las de la calle, pero se miraba la sombra de la mano marcada todavía en la ventana.
O sea, la chavita, vamos a decir María, o sea, María así como que, mucha mire. Y la señora va volteando a ver, y la señora se nos desmayó. Se nos desmayó ahí la señora. O sea, y el Poncho así como que agachó la cabeza, así como que, chale, o sea, es mi culpa. Ya, o sea, todos así como que para quitarnos el miedo, para alejar a los espíritus, de verdad, nos fuimos a amontonar así al fondito de donde estábamos, amontonamos todas las chamarras y todo al fondo del cuarto y nos quedamos ahí. Y no sé cómo fue que la señora despertó y todos por verla a ella no nos fijamos en qué momento la mano desapareció. Así, de golpe, va. Así de golpe. Y al fondo, cabal, el cuate, otro de los que se iba a quedar con nosotros, empezó a sonar la alarma de su teléfono. No sé si es ese pip pip que se escucha cuando cambia la hora. Sí. Ajá. Vaya, eran las 3 de la mañana. Eran las 3, cabal. Con que no sean las 3:33. A la Ay, madre. Dios, ahí sí. Hora checa. Vaya, y a las 3:33 es normal que ya haya escuchado La Llorona. Sí, sí. A esa hora ya la escuchamos. ¿Qué? No, mira, verdad, no sé si mencionar nombres, me dan ganas, pero... No, hay que mantener la privacidad. No, sí, tienes razón. Pero ya me ha pasado con los patojos con los que más me mantengo. Referencia, que pues le vamos a decir Ángel al cuate. Pero, o sea, en la casa de aquel, o sea, es como que la familia es muy católica. Es muy, muy católica. Pero la casa, o sea, de por sí ya habían tenido problemas con duendes. Con la hermana más grande, va, que era normal de que a ella amaneciera como golpeada o trenzada, cosas así, va. De plano tenía el pelo largo o algo Ajá, así. exacto, es por lo que O dicen con que se pellizcos. parece. Ajá, exacto. Y nosotros no le creíamos, porque pues, éramos el grupo de la iglesia, o sea, nosotros llegábamos y así como que, aquí asustan, y nosotros así como que, ¿en serio? Pero sí, hay crucifijos en todos lados, rosarios y veladoras, ¿va? Un día, cabal fue para el 2 de noviembre, que nosotros estábamos vendiendo molletes, queríamos vender molletes en el cementerio, ¿va? Pero los estábamos haciendo, eran como las 11 de la noche tal vez. Y nosotros todavía teníamos que llevar el siguiente tomo, ¿no? Porque teníamos que llevar unos 50, creo yo. Nos habían encargado. Y ¿cuál fue el problema? Fue de que solo éramos 4. Eran 3 mujeres y yo solito. Y las patojas estaban terminando de cocinar y dijeron, subilo de una vez al carro, ¿va? Que pues, en carro nos vamos a ir, que hueva a caminar. Y no sé cómo, o sea, el pasillo es un pasillo grande, es una casa de un nivel, ¿va? Pero tiene un pasillo que cruza literalmente desde la cocina hasta la salida principal de la casa. Pasa como 4 cuartos, la sala, el baño. Es un pasillo recto. Como las películas de los Estados Unidos. ¿no? Literal, básica. Te sale el espanto ahí en medio y vos ni para dónde correr porque está afuera la salida. Triste la realidad, ¿no? Pero, o sea, yo di como 2 pasos, pero sentí eso feo, ese escalofrío de mi sentido arácnido de que algo malo iba a pasar. Tranquilo. Y la puerta. Y no cualquier puerta, la del baño. La del baño. Y yo así como que... ¿Qué pedo? Quieto. Y cabal voy viendo que las patojas se me acercaron. ¿Y vos qué? Y yo... Shh. Y no sé cómo... se volvió a cerrar la puerta solita. Aquí no pasó nada, dice. Yo así como el que, fantasma. a la gran diabla. Y Se reparó el bug. No, y yo así como que mucha... ¿Saben orar? Y empezamos a caminar, ¿va? Porque ya traíamos todo ya para irnos en el carro. Y cabal, que antes de llegar a la puerta principal de la casa, cabal da a la calle principal. Y justo enfrente hay un foco, o sea, de esos focos de los que alumbran la calle, ¿va? Ajá. El que pusimos ayer. Y cabal, ¿va? Y cabal, la luz obviamente refleja y queda la parte de abajo así de la puerta, ¿va? De ese pedacito donde apenas se puede ver la luz de hasta abajo de la puerta, ¿va? Pero cabal se mira que pega la luz directamente en la puerta, ¿va? Y cabal se posó una sombra enfrente de la puerta. Antes de que nosotros llegáramos a la puerta, estábamos a medio pasillo y vimos eso y así como que, uy, quietos. Y entonces la lámina otra vez un pum, 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 pum.
Y, o sea, yo me asusté. O sea, yo, sí me ahuevé, ¿no? O sea, meter pajas, ¿va? Pero no tenía, había mujeres, tenía que serme fuerte. Así como que, tranquilas. El alfa. No. Y una chavita así como que, ¿qué es eso? Perro. Abrí. Y pues, mira, ha de ser alguien que, no sé, tal vez uno de los patojos. Y fue, abrió la puerta y no había nadie. Lo curioso era de que cerrabas la puerta y la sombra seguía ahí. Eso era o sea, la sombra estaba ahí y nosotros así como que, ¿qué hacemos? O sea, salimos, nos entramos, ¿qué? Nos vamos para la sala, llamamos a alguien para que nos vengan a traer, o nos rifamos un Padre Nuestro, ¿qué hacemos, va? Y al fondo, va. Ya sabías, así, ahí ya quedaste, es con que ya valió. Media vez escuchaste eso, así como que ya valió. Y el cuate así como que, mi cuata, o sea, pues suena meme, pero la chavita celebró que estaba lejos. O sea, celebró eso, o sea, está lejos. Y nosotros así como que, la chavita, una de las tres que estaba ahí, vivía en esa casa, era a la que molestaban. Y ella así como que, se escucha lejos. Sí, se escucha lejos y, o sea, si es la Llorona, Se escucha lejos. si escucha lejos, está ahí. Es la que está en la sombra. Entonces, ella agarró, su primer instinto fue agarrar el rosario, así como que, el teléfono. Aló, papá, ¿será que te puedes venir para la casa? Es que fíjate que nos están asustando. El papá, créeme que yo, en lo personal, no había conocido a una familia que se le mencionara temas de este tipo y en corto. O sea, así como que, por ejemplo, en mi familia me dicen, me ahuevaron ayer. Y, Bueno. ¿qué? ¿Vas a llorar? No, bueno. Chía, pues. Cosas así, va. Pero, o sea, a ellos están tan acostumbrados a que es malo, de que papá nos están asustando. Va, ahorita voy. Como a los 3 minutos, el señor en carro va, se parquea y así como que, va, soy yo, abrime. Soy yo, tu papá, me acabas de llamar. Y, o sea, vamos abriendo la puerta y así como que pasó otra vez. Y nosotros así como que, ¿cómo que pasó otra vez? O sea, sabía lo que estaba pasando y no nos había dicho. O sea, ¿te imaginas a qué grado? Y, o sea, son las experiencias que te quedan así como que bien marcadas. Y pues, hay más, va, pero aquí a que siga. A mí también me ha pasado, yo la he escuchado, pero cuando la escuché, o sea, eso fue hace años, vamos, estaba en mi cuarto y me recuerdo que fue una luna llena. Y porque como yo tenía la mi luz, o sea, en mi cuarto casi siempre tenía la mi luz. Y recordaba que me fui a echar mi cuaje, ya como a la 1:40. Y yo dije, me iba a cuajar, vamos. Y todo eso, y cuando eso me enchamarré y todo, y me quedé viendo hacia el cielo. Dije yo, no sé qué me estaba pasando en la mente, vamos. Pero la escuché que estaba cerca, o sea, la escuché, pero así como que la tenía en la nuca, ¿me entendés? Chicas, cuando la escuché así, que en la nuca, vamos, me erizó la piel, man. Era el primero. Sí, me erizó la piel y dije, la verdad. Pero dije, si lo escucho cerca, hasta lejos, dije, en mi mente, vamos. Y la seguí escuchando, vamos. Ya como en el tercer grito que la escuché, ya fui escuchando lo que su voz fue, o sea, fue como que se escuchando más, como que más lejos, vamos. Ahí fue donde dije, esta cosa se está acercando, vamos. No. Así, Ya, estoy yo de nuevo. Y cuando la escuché, cuando la escuché así demasiado lejos, me intenté parar para encender la luz, ¿va? Porque yo la tenía a la mano derecha, o sea, me acostaba y la tenía hacia la derechita, ¿va? Cuando intenté levantarme, no pude, o sea, no sé si... Eso dicen siempre que te congelas. Sí, no sé si me congelé o qué onda. Tal vez por el miedito, vos, porque la mente te juega una jugarreta. se bugueó. Sí, vos, o sea, en ese momento mi mente empezó a pensar tantas cosas, no sabía qué hacer, vos. Todo estaba palideando porque estaba solito, vos. Y ya cuando estuve intentando pararme, vos, ahí sí escuché que pa, la ventana, vos. Dije,
No, dije, y no sé, ahí sí saqué mi crucecita, pero solo me puse a orar en la mente, esperar qué pasaba. La estuve escuchando un buen ratito, como unos 5 minutos tal vez, hasta que, a ver cómo alguien de la casa encendió la luz, se encendió así, o sea, la luz se encendió, y o sea, se escuchó cuando enciendes una luz, se enciende, se escucha el apagador, ¿verdad? Y entonces como en las puertecitas se miraba cuando enciende la luz. Y cuando vi la luz, se encendió. Y de la nada dejé de escucharla. Y mi papá como que entró a orinar. Orinó. Y salió y me dijo, no te vas a asustar de lo que estás escuchando, mijo, dormite, mijo. Yo, chica, como que, ¿cómo sabes? Y me dijo, la experiencia. Momentos hasta. Ajá, y eso me dijo, por eso te pasa por andar durmiendo de tarde, no te más tarde. Vaya, ahorita va a tratar de dormirme. Si quieres encender la luz, no te preocupes, aquí va a estar, si quieres me gritas. Yo con huevos no podía gritar en mi mente, no podía gritar, no podía hacer nada. El muerto más arriba que otra cosa. Sí, vos, qué feo. Pero no sé por qué, pero dicen vos de que donde tenés como que un río o algo que pase el agua abajo de tu casa, es más probable que pase casi todas las noches. Ya es común porque, Ajá. pues, o sea, todos los países dicen, no, la Llorona es de acá. No, es de aquí del río. Es del río y hay caminos, ¿no? Ahí aguas sus hijos, ¿no? Pero que todos dicen de que la Llorona es de cada pueblo, ¿no? Porque pues, o sea, es del Pues río. bueno, ya contando un poco de mi historia, pues, no sé, sí he vivido bastantes historias. Creo que una serie relacionada con la de Tepas, porque, por decir así, fue como en 2012 tal vez, que fue en la casa de un amigo, digámosle, Juan. Y pues la casa de él, se supone que acá en el área de donde vivimos, pues anteriormente muchos dicen que hubo un cementerio maya. Y pues en la casa de él siempre asustaban. Y yo nunca le creía, ¿va? Porque dije yo, tal vez se están imaginando cosas. Y cabal, como decías vos también, de que la casa pues era un gran pasillo. Y nosotros llegábamos casi siempre porque él es el que tenía la casa siempre libre, porque en ese entonces solo él vivía con un familiar. Y pues llegamos a repasar que era un baile de unas actividades de expresión artística y todo eso que lo ponen a hacer uno siempre. Y pues justamente estábamos hablando de que él había visto a una niña con un vestido blanco en ese gran pasillo. O sea, sí, imagínense, sí da miedo esa cosa. Y pues entre eso que estábamos hablando había una puerta de madera. Y justamente yo con un amigo, no sé si lo vio, ya tengo tiempo de no hablarle, pero yo sí vi una mano, o sea, una mano que era así de hombre con bastantes pelos y estaba así sujetada. Luego cuando les dije que la voltearan a ver y como quité la vista por un par de segundos, ya no está. O sea, eso creo que es de las cosas que más me han asustado hasta ahora. Sí me han pasado otras como que se me mueva algún vaso o alguna cosa, pero no sé, eso sí ya es un poco más complicado. Pero como dijimos, ahorita sí está por la temática y la época, pues es interesante contar historias para poder estar en contacto o más bien dicho, seguir perdurando las historias a través del tiempo. Son anécdotas que se quedan y que pues te marcan, no solo por Halloween, ya siendo como una festividad de por sí, sino que ya es algo así como que ya todos adoptamos eso y que pues tenemos leyendas, tenemos anécdotas y tenemos historias que si fuéramos tal vez las historias de antes, tal vez se contarían igual, así como cuentan lo de Halloween, lo de Jack O'Lantern o cosas así. Prácticamente, pues, muchas veces tiene que ver porque las tradiciones de Guatemala, a veces como que la gente ya en cierta parte se avergüenza, tal vez de contar, o a veces la tradición oral se corta. Pero sí, algunas sí siguen transmitiéndose, digamos, porque sí han sido muy fuertes, muy relevantes, o porque sí le pasó a alguien. Y pues creo que esa es la mejor experiencia para oír un cuento de alguien que le pasó de primera mano. Para el siguiente podcast, pues vamos a tener un invitado especial que pues esperemos que sí les pongan los pelos de punta. Sí. Y para dejar el suspenso, pues,
No, bueno, fuera de eso. No, para dejar el suspenso lo vamos a dejar por acá. Porque hay muchos temas que tocar todavía y pues esperamos que a la siguiente nos puedan acompañar también. Y igualmente muchas gracias por estar hasta acá y estamos acá en Agrupación de Pensamientos, un lugar donde hablamos de memes, cosas relevantes y cultura en general. Nos vemos.